Islas secretas de Grecia, un viaje inesperado. ¿Crees conocer las islas griegas? Más allá de las postales de Santorini y Mykonos, existe un archipiélago lleno de secretos, leyendas y paisajes que desafían la imaginación. Islas donde el tiempo parece fluir a otro ritmo, donde la naturaleza se muestra en su estado más puro y donde la hospitalidad de sus gentes te hará sentir como en casa. Hoy los invito a un viaje diferente. Dejaremos atrás las multitudes y nos adentraremos en los rincones menos explorados de Grecia, donde descubriremos la esencia misma de la vida isleña. Desde playas de arena rosa hasta pueblos donde los autos son solo un recuerdo lejano, exploraremos la diversidad y la magia que esconden estas joyas del Mediterráneo. Prepárense para sumergirse en aguas cristalinas, recorrer senderos milenarios y dejarse seducir por el encanto de lo auténtico. Acompáñenme a descubrir las islas secretas de Grecia, un viaje que, les aseguro, los cautivará. Gavdos, donde el tiempo se detiene. Nuestro viaje comienza en el punto más meridional de Europa, una isla donde el Mediterráneo se tiñe de un azul profundo y el sol parece brillar con más intensidad. Esta es Gavdos, una tierra donde el tiempo parece detenerse, invitándonos a reconectar con la tranquilidad y la belleza natural. Olvídense del bullicio de las grandes ciudades, aquí no encontrarán grandes resorts ni tráfico ensordecedor. Gavdos es un refugio para el alma, un lugar donde la vida se vive a un ritmo pausado, al compás de las olas y la brisa marina. Imaginen playas vírgenes de arena dorada, bañadas por aguas cristalinas que invitan a un baño refrescante. Senderos de tierra que se adentran en una naturaleza virgen, donde el aroma a pino y hierbas aromáticas llena el aire. Y en lo alto de una colina, una solitaria silla gigante, que parece esperar nuestra llegada, ofreciéndonos una vista panorámica del infinito horizonte. Los habitantes de Gavdos, amables y sonrientes, nos reciben con los brazos abiertos, compartiendo con nosotros su modo de vida sencillo y auténtico. Aquí, cada comida se convierte en una celebración de los sabores tradicionales. Imaginen degustar un dakos, un plato típico a base de pan tostado, tomate jugoso, queso fresco de cabra y un generoso chorro de aceite de oliva local, o saborear un pescado recién capturado, cocinado a la perfección con hierbas aromáticas que realzan su sabor. El clima en Gavdos es un regalo para los sentidos, con días soleados que se extienden hasta el infinito y noches estrelladas que nos recuerdan la inmensidad del universo. Es el lugar perfecto para desconectar del ritmo frenético de la vida moderna y entregarse al placer de no hacer nada. Gavdos no es solo una isla, es una experiencia transformadora, un viaje al corazón de la Grecia más auténtica. Una invitación a reconectar con la naturaleza, con nosotros mismos y con el verdadero significado de la palabra libertad. Acompáñenme a descubrir la magia de Gavdos, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la vida se saborea a cada instante. Icaria, el secreto de la longevidad. Nuestra siguiente parada nos lleva al corazón del mar Egeo, a una isla donde la longevidad no es un mito, sino una realidad palpable. Bienvenidos a Icaria, un lugar donde la vida fluye a un ritmo diferente, donde el estrés parece no existir y donde la felicidad se respira en el aire. Aquí, en este rincón del mundo, la gente vive más de 90 años con una vitalidad envidiable. ¿Su secreto? Una combinación única de dieta mediterránea, actividad física constante y sobre todo, un estilo de vida relajado y alegre. Imaginen pasear por pintorescos pueblos de casas blancas y calles empedradas, donde el tiempo parece haberse detenido. Saludar a los amables lugareños, siempre dispuestos a compartir una sonrisa y una conversación amigable. Las playas de Icaria, tranquilas y acogedoras, nos invitan a disfrutar del sol y del mar en un ambiente de paz absoluta. Aguas cristalinas que esconden un mundo submarino fascinante, perfecto para los amantes del snorkel y el buceo. Y para los que prefieren explorar la isla a pie, Icaria ofrece una red de senderos que se adentran en una naturaleza exuberante. Bosques de pinos, olivares centenarios y cascadas escondidas nos regalan paisajes de una belleza singular. Pero si hay algo que caracteriza a Icaria, son sus panigiria, fiestas tradicionales que se celebran a lo largo del año en honor a los santos patronos. Música en vivo, bailes tradicionales y, por supuesto, mucha comida y bebida casera son los ingredientes de estas celebraciones llenas de alegría y autenticidad. No se vayan de Icaria sin probar el estifado.
un guiso de carne con cebolla y especias, las lentejas de montaña, cultivadas en las laderas de la isla, o el vino casero, elaborado con uvas locales de sabor intenso. Icaria es mucho más que un destino turístico, es un estilo de vida, un lugar donde aprenderemos a disfrutar de las cosas simples, a vivir el presente con intensidad y a encontrar la felicidad en cada pequeño detalle. Nuestra siguiente parada nos lleva a un lugar único en el mundo, una isla donde el tiempo parece haber retrocedido siglos atrás. Bienvenidos a Hidra, un paraíso sin coches, un remanso de paz donde el único sonido que rompe el silencio es el murmullo de las olas y el eco lejano de los cascos de los caballos. Imaginen un laberinto de callejuelas empedradas, flanqueadas por casas blancas de arquitectura tradicional, adornadas con bugambillas en flor. Un puerto natural de aguas turquesas, donde elegantes veleros y barcos de pesca tradicionales comparten espacio en perfecta armonía. En Hidra, el medio de transporte principal son los burros, que recorren las empinadas calles cargados de mercancías, o transportando a los visitantes a los lugares más recónditos de la isla. Olvídense del estrés del tráfico y las prisas. Aquí el tiempo parece fluir a otro ritmo, invitándonos a disfrutar de cada instante. Las playas de Hidra, accesibles a pie o en barco taxi, son pequeñas joyas escondidas entre acantilados rocosos y vegetación mediterránea. Aguas cristalinas que invitan a un baño refrescante, arena dorada donde relajarse bajo el sol y un ambiente de tranquilidad absoluta. Pero Hidra es mucho más que un lugar de descanso. Su ambiente bohemio y artístico atrae a pintores, escritores y músicos de todo el mundo, que encuentran en esta isla la inspiración que necesitan para crear. Galerías de arte, talleres artesanales y cafés con encanto llenan las calles de la ciudad principal, creando un ambiente vibrante y cosmopolita. Al caer la tarde, Hidra se viste de gala. Los restaurantes del puerto se llenan de vida, ofreciendo lo mejor de la gastronomía griega. Imaginen degustar un plato de pescado fresco a la parrilla, rociado con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y unas gotas de limón, mientras el sol se pone en el horizonte tiñendo el cielo de 1000 colores. Hidra es un lugar mágico, un viaje en el tiempo, una experiencia sensorial que nos transporta a otra época, un lugar para perderse, para reencontrarse con uno mismo y para disfrutar de la vida sin prisas, al ritmo que marcan las olas del mar. Nuestro viaje nos lleva ahora a un lugar de ensueño, donde la realidad supera a la ficción. Imaginen una playa de arena blanca que, como por arte de magia, se tiñe de un rosa suave, creando un paisaje de ensueño. Bienvenidos a El Afonisi, un paraíso en la costa suroeste de Creta. El Afonisi no es una isla en el sentido estricto de la palabra, sino una lengua de tierra que se adentra en el mar, conectada a Creta por un estrecho istmo de arena. Cuando la marea está baja, podemos caminar desde la costa hasta el Afonisi, sintiendo la suave arena bajo nuestros pies y admirando las aguas cristalinas que nos rodean. El secreto de la arena rosa de El Afonisi reside en miles de pequeños fragmentos de conchas y corales, que el mar ha ido erosionando y depositando en la orilla. El resultado es un espectáculo visual único, que nos deja sin aliento. Las aguas que bañan el Afonisi son tranquilas y poco profundas, ideales para familias con niños o para aquellos que simplemente desean relajarse flotando en la superficie. Un baño en estas aguas turquesas es una experiencia revitalizante, que nos renueva por dentro y por fuera. A pesar de su belleza excepcional, el Afonisi ha sabido conservar su encanto virgen. No encontraremos grandes hoteles ni resorts en los alrededores, tan solo algunas pequeñas tabernas donde degustar la auténtica gastronomía cretense. Imaginen saborear un delicioso dakos, pan tostado con tomate, queso feta y aceite de oliva, mientras contemplan la inmensidad del mar, o disfrutar de un gyros recién hecho, con carne de cordero, salsa tzatziki y verduras frescas, envuelto en un pan de pita caliente. El Afonisi es mucho más que una playa, es una experiencia sensorial única, un lugar donde el color rosa de la arena se funde con el azul turquesa del mar, creando un paisaje de ensueño. Un lugar para perderse, para soñar despierto y para dejarse llevar por la magia del Mediterráneo. Y así, nuestro viaje por las islas secretas de Grecia llega a su fin. Hemos recorrido paisajes de ensueño, descubierto culturas milenarias y conocido a personas increíbles que nos han abierto las puertas de sus hogares y sus corazones. Pero esto es solo el comienzo. Grecia, con su rica historia y su diversidad geográfica,
esconde un sinfín de tesoros por descubrir, islas secretas que esperan ser exploradas, historias por contar y experiencias por vivir. Si les ha gustado este viaje, suscríbanse a nuestro canal y acompáñenos en futuras exploraciones por los rincones menos conocidos del mundo. Juntos seguiremos descubriendo la belleza y la diversidad de nuestro planeta.